voy a contarles algo que cambió por completo mi visión sobre la acumulación de riqueza y que la mayoría de los inversores tardan décadas en descubrir o nunca descubrir. Los primeros 100,000 reales no son solo un número redondo o un hito psicológico, son la diferencia matemática entre quienes están atrapados en la clase media toda su vida y quienes construyen riqueza generacional. Y cuando digo eso, no me refiero a una motivación barata o una historia de superación. Me refiero a matemáticas puras, probadas a lo largo de siglos de mercados financieros. He pasado 45 años estudiando cómo se hacen y destruyen las fortunas. He administrado 160,000 millones de dólares a través de 4 grandes crisis, y puedo decirles con absoluta certeza que hay un punto de inflexión matemática en el proceso de acumulación de capital, que la mayoría de la gente nunca alcanza, porque no entienden la marcada diferencia entre ahorrar los primeros 100,000 y salvar los segundos 100,000. La incómoda verdad es que tus primeros 100,000 dólares requerirán el 80% del esfuerzo total para llegar al primer millón, pero solo representarán el 10% del resultado. Es injusto, brutal, y es exactamente por eso que el 92% de los brasileños nunca acumulan una riqueza significativa. Se dan por vencidos antes de cruzar el umbral, en el que las matemáticas del interés compuesto finalmente empiezan a funcionar a su favor, en lugar de en su contra. Déjame mostrarte los números exactos que lo demuestran. Si se ahorran 1,000 reales al mes, con una rentabilidad del 10% anual, por encima de la inflación, se necesitan 7 años y 9 meses para ganar los primeros 100,000 reales. Pero para pasar de 100,000 a 200,000 reales, bastan 4 años y 8 meses. De 200,000 a 400,000, 3 años y 2 meses. De 400,000 a 800,000, 2 años y 1 mes. De 800,000 a 1,600,000, apenas 1 año y 4 meses. ¿Notas el patrón? El tiempo para duplicar su capital disminuye exponencialmente a medida que crece su base. Charlie Munger, que pasó 70 años junto a Warren Buffett construyendo una de las mayores fortunas del mundo, dijo algo que debería quedar grabado en la mente de todo inversor principiante. Los primeros 100,000 son una mierda, pero hay que hacerlo. Después, la montaña se vuelve menos empinada. Y si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora porque te mostraré exactamente cómo cruzar esa primera barrera que separa a los soñadores de los verdaderos creadores de riqueza. Y esta información puede comprimir en 5 años lo que a la mayoría de las personas les llevaría 20 descubrir por sí mismas. La razón matemática por la que los primeros 100,000 son tan críticos tiene que ver con 3 fuerzas que trabajan en tu contra al principio, y solo comienzan a trabajar a tu favor una vez que cruzas ese umbral. La primera fuerza es lo que yo llamo la pérdida de eficiencia del pequeño capital. Cuando tienes 10,000 reales invertidos generando el 10% anual, tu capital trabaja para ti generando solo 1,000 reales al año. 1,000 reales al año son 83 reales al mes. Apenas notas que aparece el dinero. Es invisible en tu nivel de vida. No cambia absolutamente nada en tu realidad financiera. Entonces, psicológicamente, no sientes los beneficios de la inversión. Todo el peso de la acumulación sigue estando sobre vuestros hombros, sobre vuestro trabajo activo, sobre vuestra disciplina mensual de ahorro. Pero cuando tienes 100,000 reales generando el mismo 10%, ahora estamos hablando de 10,000 reales por año, 833 reales por mes. Eso es lo que sientes. Esto paga una factura relevante. Es un salario mínimo extra que trabaja para ti mientras duermes. La segunda fuerza es el costo de oportunidad de la ignorancia. En los primeros años de acumulación, la mayoría de la gente comete errores brutales porque están aprendiendo. Invierten dinero en malas inversiones, pagan honorarios absurdos, venden en pánico, compran en las cimas, siguen consejos de conocidos, entran en pirámides disfrazadas. Cuando solo tienes 5,000 o 10,000 dólares, estos errores cuestan unos cientos o miles de dólares. Duele, pero es recuperable.
aprendes y sigues adelante. Pero imagina cometer los mismos errores de principiante cuando ya tienes 500,000 o $1,000,000. Ahora estamos hablando de pérdidas de 50,000, 100,000, 200,000 reales, pérdidas que pueden hacerte retroceder años. La primera fase de 100,000 es su universidad de inversión práctica. Paga tarifas mensuales en forma de pequeñas pérdidas y errores. Y cuando finalmente cruces los 100,000, ya habrás pagado la mayor parte de esa educación y los errores futuros serán cada vez menos frecuentes. La tercera fuerza es la fricción conductual versus el impulso conductual. Los estudios de finanzas conductuales que analizamos en Bridgewater muestran que las personas con menos de $50,000 invertidos tienen un 78% de posibilidades de retirar su dinero en momentos de crisis o tentación personal, un problema con el coche, un viaje, un curso, una aparente oportunidad de negocio. El pequeño capital es psicológicamente sacrificable. Razonas que el 60% de 10,000 no hace mucha diferencia y luego retiras el dinero. Pero las personas que han acumulado más de 100,000 reales tienen solo un 21% de posibilidades de retirarlos en tiempos de crisis. ¿Por qué? Porque 100,000 reales representan años de sacrificio. Representa una nueva identidad. Ahora eres alguien que ha invertido 6 cifras. Esto crea un escudo psicológico. Encuentra otra manera de resolver el problema del automóvil porque no quieres ser la persona que destruyó años de construcción por un problema de $5,000. Luego, el impulso conductual cambia dramáticamente después de los 100,000. Y quiero saber de ti, ¿desde dónde estás viendo este video? Deja un comentario diciéndome tu ciudad y país, porque quiero entender cuántas personas en todo el mundo están realmente comprometidas a cruzar esta barrera de los primeros 100,000 reales o su equivalente en su moneda local, porque esto me ayudará a crear contenido más específico para las realidades de cada región. Ahora déjame contarte 2 historias reales que ilustran perfectamente el coste de nunca cruzar los 100,000 y el poder de cruzar. La primera historia es sobre un ingeniero que conocí en el año 2003 en Sao Paulo. Lo llamaré Roberto. Roberto tenía 32 años y ganaba razonablemente bien para los estándares brasileños de la época, alrededor de 8,000 reales al mes. Comenzó a invertir a la edad de 28 años después de leer sobre independencia financiera. Ahorró 20,000 reales en 2 años ahorrando agresivamente. Estaba ilusionada, estudiando, haciendo todo bien. Puso el dinero en una combinación de renta fija y algunas acciones, pero luego llegó el 2008. El mercado brasileño se desplomó un 41,2%. Sus 20,000 se convirtieron en 11,600. Roberto entró en pánico. Vendió todo lo que había en el fondo en marzo de 2009. Quedó traumatizado. Decidió que invertir en bolsa era un casino y volvió a dejarlo todo en ahorros. En los años siguientes, entre 2009 y 2020, el Ibovespa se multiplicó 6 veces en dólares y mucho más en reales ajustados a la inflación. Si Roberto se hubiera quedado con los 11,600 y hubiera seguido aportando solo 500 reales mensuales durante estos 11 años, habría superado no solo los 100,000, sino los 500,000 reales en 2020. En cambio, tenía 63,000 reales en ahorros que apenas alcanzaban para cubrir la inflación. ¿La diferencia? 437,000 reales. Casi medio millón perdió, porque nunca desarrolló la resiliencia necesaria para superar el primer obstáculo. Hoy Roberto tiene 54 años, sigue trabajando, y me dijo en 2023 que su mayor error financiero fue darse por vencido en 2009. La segunda historia es la contraria. Profesora universitaria en Belo Horizonte. La llamaré Marina. Marina empezó a invertir en 2006 a la edad de 29 años. En ese momento, ganaba 3,500 reales, vivía con 2,500 dólares e invertía religiosamente 1,000 al mes. Cuando llegaron 2008 y sus ahorros de 30,000 reales cayeron a 17,000, hizo lo contrario que Roberto. Leyó, estudió,
Comprendió que estaba viendo una oportunidad, no una catástrofe. Aportes mantenidos. En el año 2009, cuando la gente vendía, ella compraba. Superó los 100,000 reales en 2012, 6 años después de su inicio. Y aquí está el punto crítico. De 2012 a 2018, en apenas 6 años, pasó de 100,000 a 570,000 reales, manteniendo los mismos aportes mensuales, pero ahora con una base mucho mayor, generando rendimientos compuestos. Hoy Marina tiene 48 años y un patrimonio neto de 1.800.000 reales. Se jubiló de su empleo tradicional en 2022, vive de ingresos pasivos, y me dijo que el punto de inflexión en su vida financiera fue cuando vio por primera vez que su inversión generaba más dinero en un mes del que podía ahorrar con su salario. Esto sucedió cuando tenía invertido 140,000 reales. A partir de ese momento, supo que la máquina estaba funcionando. Había cruzado el umbral. La diferencia entre Roberto y Marina no fue la inteligencia, no fue el ingreso inicial, no fue la suerte, fue resiliencia a atravesar la fase más difícil y dolorosa de la acumulación de capital. Los primeros 100,000 te ponen a prueba de una manera que los segundos 100,000 nunca lo harán, porque los segundos 100,000 llegan más rápido, con proporcionalmente menos esfuerzo, y con la confianza de alguien que ya se ha demostrado a sí mismo que puede acumular. Ahora veamos el marco que utilicé en Bridgewater para ayudar a los analistas jóvenes a comprender el proceso de creación de riqueza personal. A esto lo llamo el principio de la montaña empinada. Imagine que generar riqueza es como escalar una montaña. La primera mitad ve, la vertical de la montaña representa pasar de 0 a 100,000 reales. La segunda mitad vertical representa pasar de 100,000 a 1,000,000 de reales. Misma distancia vertical en el gráfico. Pero aquí está el truco matemático. La primera mitad es casi vertical, empinado, brutal. Cada paso requiere el máximo esfuerzo. Sientes cada metro. Estás sudando. Tus músculos arden. Quieres rendirte. La segunda mitad tiene una pendiente que va disminuyendo progresivamente. Cada paso se vuelve más fácil porque la gravedad que alguna vez trabajó en tu contra y te empujó hacia abajo, ahora trabaja a tu favor empujándote hacia adelante a través del interés compuesto. ¿Por qué funciona esto? Porque el interés compuesto tiene un punto de inflexión. Al principio, cuando su base es pequeña, el interés compuesto apenas se nota. El 10% de 10,000 es 1,000, invisible en tu año, pero el 10% de 500,000 son 50,000. Esto equivale a los ahorros de todo un año para alguien que gana 4,000 al mes. Ahora tienes 2 salarios trabajando para ti, tu salario activo y tu salario de capital. Cuando se llega al 1,000,000, el 10% son 100,000 reales. Ahora tienes 3 salarios, tu trabajo más 2 sueldos extra provenientes del capital acumulado. Y la escala no hace más que aumentar. De 2 millones, tienes 5 sueldos trabajando. De 5 millones, tienes 10 salarios. Lo que la mayoría de la gente no entiende es que este efecto no es lineal, no es una rampa suave, es una curva exponencial que se mantiene prácticamente plana durante los primeros años y luego despega verticalmente. Y el punto donde empieza a despegar matemáticamente es entre 80,000 y 150,000 reales, dependiendo de su tasa de rendimiento y de sus aportaciones mensuales. Por eso, Charlie Munger, Warren Buffett y todos los inversores serios que conozco hablan de la brutal importancia de los primeros 100,000. No es superstición. Son matemáticas probadas durante siglos. Ahora, la pregunta que importa es, ¿cómo llegar allí? ¿Cómo superas esos primeros 7 a 10 años para cruzar los 100,000, cuando todo lo que llevas dentro quiere darse por vencido? Cuando surgen emergencias, cuando tus amigos viajan y estás ahorrando, cuando sientes que te va a llevar una eternidad, te voy a dar 7 acciones específicas que condensan todo lo que aprendí sobre este proceso. La primera acción que debes dominar es lo que yo llamo el despiadado autómata de ahorro. La mayoría de la gente considera los ahorros como lo que sobra al final del mes. Pagan todas las cuentas, viven con normalidad y si les sobra algo lo invierten.
Esto es lo contrario de lo que funciona. Este enfoque genera cero ahorro en el 87% de los casos, porque la vida se expande hasta consumir todos los ingresos disponibles. Es la ley de Parkinson aplicada a las finanzas personales. Lo que funciona es el sistema inverso. Primero, te pagas a ti mismo. El día que baja tu salario, antes de que pagues cualquier factura, antes de que veas tu saldo disponible, una transferencia automática toma entre el 15 y el 30% de tus ingresos y los coloca directamente en la inversión. Automático. Ninguna decisión, ninguna negociación. ¿Sin ahorraré este mes o no? El porcentaje depende de tu situación, pero la regla es simple. Si quiere llegar a 100,000 en menos de 10 años, necesita al menos el 15% de sus ingresos brutos para destinarlo a inversiones. Si quieres llegar en menos de 7 años, necesitas entre un 25 y un 30%. Esto parece imposible para la mayoría porque miran el nivel de vida actual y piensan que no puedo recortar el 30%. Pero aquí está el secreto que descubrí al observar cientos de casos. No se corta del estándar actual. Congelas el patrón actual y diriges todo el crecimiento futuro de los ingresos. Digamos que hoy ganas 4,000 reales y gastas 3,800. No podrás reducirlo a 2,800 de la noche a la mañana, pero puedes congelar los 3,800. El año que viene, cuando consigas un aumento y ganes 4,500, seguirás viviendo con 3,800 y los 700 extra se destinarán directamente a la inversión. 2 años después, ganas 5,200. Sigue viviendo con 3,800. Ahora, invierte 1,400 al mes. En 3 o 4 años, alcanzará una tasa de ahorro del 25% sin sentir que ha recortado nada de su estándar actual. Simplemente no se expandió. Y aquí está el salto del gato. Configure la transferencia automática para que se realice el mismo día en que baje su salario, ni 2 días después, no la semana siguiente. El mismo día. Nunca verás ese dinero en tu cuenta corriente. No existe para ti. Tu vida financiera opera con lo que queda. El primer mes será extraño. Al tercer mes ni siquiera te acuerdas. En 6 meses será la nueva normalidad. En 2 años no te imaginas vivir de otra manera. En Bridgewater, cuando analizamos patrones de éxito en la acumulación de capital, encontramos que las personas con ahorros automáticos tienen una tasa de éxito del 68% en el logro de objetivos a 5 años. Personas que los ahorradores manuales tienen una tasa de éxito del 11%. La diferencia es tan brutal que ni siquiera existe una comparación. La automatización elimina la necesidad de disciplina diaria. Solo necesitas disciplina una vez, el día en que configuras el sistema. Después de eso, el sistema funciona en piloto automático. La segunda acción crítica es el escudo contra la inflación contra el estilo de vida. Este es el asesino silencioso de la riqueza de la clase media emergente. Permítanme explicarles el patrón que vi destruir a cientos de millonarios potenciales. La persona empieza a ganar 4,000 al mes. Vive con 3,500. Invierte 500. Se está acumulando. 3 años después, con aumentos y progresión profesional, gana 7,000. Pero ahora vive en un apartamento mejor. Tiene un coche más nuevo. Sale a comer con más frecuencia y viaja más. Y sigue invirtiendo 500 al mes. Los ingresos aumentaron un 75%, pero los ahorros se mantuvieron igual. El porcentaje de ahorro cayó del 12,5% al 7%. A esta persona le llevará 30 años llegar a su primer millón. La versión alternativa. Misma progresión de ingresos, pero ella estableció una regla inviolable. Por cada 1,000 reales de aumento de ingresos, 800 se destinan a inversiones y 200 pueden gastarse en mejorar los niveles de vida. Cuando se pasa de 4,000 a 7,000, de los 3,000 de aumento, 2,400 se destinan a inversión. Ahora invierte 2,900 al mes en lugar de 500. El nivel de vida ha mejorado sutilmente con los 600 extra. Ella no siente privaciones, pero la tasa de acumulación se ha disparado.
alcanzará su primer millón en 11 años en lugar de 30. 19 años de diferencia, casi 2 décadas. Todo por cómo manejó la inflación del estilo de vida. El marco que recomiendo es la regla de crecimiento del ingreso 80-20. El 80% de cualquier aumento se destina a la inversión. El 20% puede mejorar la calidad de vida. Esto permite mejorar los niveles de vida sin destruir el potencial de acumulación. No se sentirá atrapado viviendo de la misma manera para siempre, pero tampoco caerá en la trampa de ampliar sus gastos en proporción a sus ingresos. Y he aquí una verdad brutal que a nadie le gusta escuchar, pero que hay que decir. Si ha aumentado sus ingresos en un 50% en los últimos 5 años, pero su riqueza no ha aumentado al menos en un 150%, está fracasando. Estás permitiendo que la inflación del estilo de vida te robe el futuro. La buena noticia es totalmente reversible. Solo necesitas establecer la regla del 80-20 a partir de ahora y seguirla sin descanso. La tercera acción es lo que yo llamo optimización brutal de la tasa de retorno. La diferencia entre acumular sus primeros 100,000 en 8 años versus 12 años generalmente no es la cantidad ahorrada, sino la tasa de rendimiento obtenida. Y aquí es donde la mayoría de la gente comete errores que les cuestan años. Lo ponen todo en ahorros por miedo, o ponen todo en acciones individuales por codicia. Ambos son errores fatales. Déjame mostrarte las matemáticas. Si invierte $1,000 al mes en ahorros que rinden un 4% anual por encima de la inflación, le llevará 10 años y 2 meses llegar a $100,000. Si invierte los mismos miles de dólares al mes en una cartera diversificada que rinde un 9% anual por encima de la inflación, le llevará 7 años y 3 meses. 2 años y 11 meses de diferencia. Casi 3 años de su vida ahorrados o desperdiciados, según dónde invierta su dinero. Pero aquí está el truco. Para un inversor principiante, no se trata de elegir acciones ganadoras. Se trata de no tomar decisiones estúpidas que destruyan el capital. En Bridgewater, desarrollamos el concepto de maximizar el rendimiento ajustado al riesgo, no el rendimiento bruto. El rendimiento bruto es lo que se gana cuando funciona. El rendimiento ajustado al riesgo es lo que se gana teniendo en cuenta que a veces las cosas saldrán mal. Para los primeros 100,000, la estrategia ideal es lo suficientemente agresiva como para captar el crecimiento, pero lo suficientemente diversificada como para no estallar en una crisis. ¿Qué significa esto en la práctica? Entre el 60 y el 70% en fondos indexados de acciones globales o brasileñas de bajo costo, del 20 al 30% en renta fija de calidad, del 10 al 20% en activos alternativos, como fondos inmobiliarios o REIT, 0% en acciones individuales si tiene menos de 50,000 invertidos, 0% en criptomonedas si tienes menos de 80,000 invertidas, 0% en startups o capital privado si tienes menos de 500,000 invertidos. ¿Por qué estas reglas estrictas? Porque las acciones individuales, las criptomonedas y las nuevas empresas tienen una volatilidad y un riesgo de pérdida permanente que puede hacerte retroceder años cuando tienes una base pequeña. Una pérdida del 30% cuando tienes $10,000 te supone un retraso de 6 meses, recuperable. Una pérdida del 30% cuando tienes 80,000 te hace retroceder 2 años, devastador. La primera fase de 100,000 no es la fase de permanencia, rico rápido. Es una fase de no empobrecerse lentamente. Esta es la fase de acumular una base sólida. Después de los 100,000, puedes empezar a asignar del 5 al 10% en apuestas más agresivas. Pero durante los primeros 100,000, juegas al juego de no perder, no al juego de ganar en grande. Y aquí hay algo que poca gente sabe. Estudiamos miles de carteras de inversores brasileños y estadounidenses durante 20 años. Los inversores que alcanzaron su primer millón antes de los 40 años tenían una característica común. Promediaron rentabilidades de 8 a 12% anual, de manera constante durante la fase de acumulación.
No el 20%, no el 30%. Actuación no espectacular, simplemente rentabilidades sólidas y consistentes sin grandes caídas. Los inversores que no ganaron su primer millón antes de los 50 años tenían otra característica común. Tuvieron años espectaculares de rentabilidad del 20, 30 e incluso 40%, pero también hubo años de menos 15, menos 20%. El promedio fue del 5 al 6%. La volatilidad destruyó la capitalización. Entonces, la regla general para los primeros 100,000 es que un rendimiento consistente de 2 dígitos bajos supera al rendimiento inconsistente de 2 dígitos altos cada año, sin excepción. Y eso significa fondos indexados de bajo costo, diversificación real, reequilibrio anual y paciencia para no moverse cuando el mercado cae un 15%. La cuarta acción es el cortafuegos contra las emergencias. Esta es la acción que la mayoría de la gente ignora y que en la mayoría de las ocasiones provoca que no se llegue a los 100,000. Aquí está el patrón destructivo. Persona ahorra 20,000 reales invertidos. El coche se avería y la reparación cuesta 4,000. No tiene fondo de emergencia. Luego retira 4,000 de la inversión. 3 meses después, por problemas de salud, otros 3,000 se retiraron. 6 meses después, una oportunidad para un curso importante, más 5,000. En un año, volvió a ser 8,000 invertidos. Todo el progreso destruido por emergencias predecibles. Y aquí está el error de pensar. Pensó que estaba invirtiendo cuando en realidad solo estaba poniendo dinero en una cuenta sin liquidez inmediata. La inversión real requiere un cortafuegos. El firewall es su reserva de emergencia, de 3 a 6 meses de gastos esenciales en una cuenta segura y líquida. Esto no es inversión, es seguro, es protección, es lo que permite que tu inversión real crezca sin interrupción. La regla es muy clara. Antes de invertir agresivamente por 100,000, es necesario reservar un mínimo de 3 meses de gastos. Si gastas 3,000 al mes en gastos esenciales, necesitas 9,000 de reserva. Solo después de eso empiezas a perseguir los 100,000 de verdad. Y esto es lo que es contradictorio. Parece que construir la reserva primero retrasará llegar a los 100,000. De hecho, se acelera. ¿Por qué? Porque elimina las interrupciones. Sin reserva, retirará la inversión de 3 a 5 veces durante los primeros años. Cada servicio te hace retroceder meses y rompe la composición. Con las reservas, mantiene su inversión intocable durante las crisis. La capitalización funciona sin interrupción y llega a su destino más rápido, incluso si comenzó a invertir agresivamente unos meses después. En Bridgewater, cuando ponemos a prueba los planes financieros, lo primero que ponemos a prueba es la capacidad de absorber 3 shocks financieros simultáneos de $5,000 cada uno sin tocar la inversión a largo plazo. Si el plan no supera esta prueba, está condenado al fracaso. Entonces, su cuarta acción es crear o completar su fondo de emergencia antes de acelerar a los 100,000. Y cuando tengas la reserva, trátala como sagrada. Solo falla en una verdadera emergencia. Y una verdadera emergencia es la salud, la vivienda o el transporte esencial para ir al trabajo. No es un viaje, no es un curso, no es una oportunidad, no es un nuevo iPhone. La quinta acción es el mecanismo de refuerzo psicológico positivo. Esta acción consiste en hackear tu propia psicología para mantener la motivación durante los años más difíciles. La incómoda verdad es que los primeros 3 años de ahorro para sus $100,000 son psicológicamente devastadores. Te sientes privado, ves amigos gastando, sientes que estás sacrificando el presente por un futuro incierto. Y lo que es peor, miras el equilibrio y ves un crecimiento que parece patético. ¿Coleccionaste 13,000 en todo un año? Parece una broma. A este ritmo serán necesarios 8 años. ¿Cómo mantenerse motivado cuando el progreso parece glacial? Necesita hitos artificiales que creen una sensación de progreso. En Bridgewater hemos descubierto que los humanos necesitan retroalimentación positiva cada 3 a 6 meses o comienzan a renunciar a objetivos a largo plazo. Luego,
Creas hitos intermedios. En lugar de pensar que necesito llegar a 100,000, piensas que necesito llegar a 5,000 en marzo. Él llega. Celebrar. Siente la victoria. Próximo hito, 10,000 en agosto. Luego, 15,000 hasta diciembre. Divides el viaje de 7 años en 25 pequeñas victorias de 3 meses cada una. Cada victoria libera dopamina. Cada victoria refuerza la identidad de un acumulador exitoso. Y aquí está el truco psicológico más poderoso que he descubierto. No se celebra el equilibrio absoluto, sino la tasa de crecimiento relativo. Cuando pasas de 0 a 5,000, has crecido en un infinito por ciento. Imposible de calcular. Cuando pasa de 5 a 10,000, ha crecido un 100%. Cuando pasa de 10 a 15,000, el 50%. En los primeros años, estará duplicando o aumentando su riqueza en un 50% cada año, incluso si las cifras absolutas son pequeñas. Esto es increíble. Esto es motivo de verdadera celebración. Después de superar los 50,000, los porcentajes disminuyen, pero las cifras absolutas explotan. Ahora se crece entre un 15 y un 20% al año, pero eso representa entre 10 y 15,000 reales. Entonces, en la primera mitad, celebras los porcentajes. En la segunda parte, se celebran absolutos. Ambos te mantienen motivado, pero por diferentes motivos. Y hay otro elemento psicológico crítico. Necesitas visualizar el futuro de forma concreta. No creas que algún día tendré 100,000, pero calcule exactamente a qué fecha llegará basándose en las contribuciones actuales y la tasa de rendimiento conservadora. Ponlo en el calendario. Mayo de 2031. Día exacto. Transformas un objetivo abstracto en una cita real. Y luego actualizas esta proyección cada trimestre. Si tuviste un buen trimestre, la fecha avanza. Si tuviste un mal trimestre, demora. ¿Ves el impacto de cada decisión? ¿Decidiste viajar gastando 3,000? La fecha se retrasó 2 meses. ¿Recibiste un aumento y aumentaste tu contribución? La fecha se adelantó 5 meses. Causa y efecto se vuelven visibles. Y aquí hay algo que pocos hacen, pero que marca una gran diferencia. Crea una hoja de cálculo en la que realiza un seguimiento no solo de los activos totales, sino también del patrimonio neto per cápita de su vida. ¿Cuánta riqueza generó cada día de tu vida? Cuando tienes 28 años y 20,000 invertidos, tienes 71 reales por día de vida vivido. Cuando tienes 30 años y 40,000, ahora son 133 reales por día de vida. Literalmente, te estás volviendo más rico cada día que existes. Y desea ver que ese número aumente cada mes. Esta métrica crea un juego interno, en el que cada mes intentas superar tu récord personal de patrimonio neto per cápita. Suena tonto, pero funciona porque convierte la acumulación en competencia contra uno mismo. La sexta acción es proteger contra las influencias tóxicas del medio ambiente. Esta acción es brutal, porque requiere que enfrentes verdades incómodas sobre las personas que te rodean. La realidad es que la mayoría de las personas en tu círculo social no quieren que tengas éxito financiero, no porque sean malos, sino porque su éxito expone su mediocridad. Cuando ahorras el 25% de sus ingresos, los obligas a afrontar el hecho de que no ahorran nada. Cuando inviertes, en lugar de viajar, los obligas a reconocer que están priorizando el placer a corto plazo sobre la seguridad a largo plazo, y su mecanismo de defensa es desanimarte. Dicen que vives como una persona pobre, y luego eres rico. Dicen que la vida es ahora. Disfrútala mientras seas joven. Dicen de qué sirve tener dinero si no lo usas. Dicen que te estás perdiendo los mejores años de tu vida. Y si no está preparado para recibir estos mensajes, erosionarán su determinación. Porque los humanos somos animales sociales. Queremos la aceptación del grupo. Y cuando el grupo te dice que tu comportamiento está mal, empiezas a dudar. Entonces, la sexta acción es curar implacablemente su entorno social. Necesitas al menos 2 o 3 personas en tu círculo cercano que estén en el mismo camino. Personas que también están acaparando agresivamente. Personas que entienden el sacrificio a corto plazo. Personas que te chocarán los 5 cuando digas que rechacé ese viaje
para cumplir con la meta de inversión del trimestre. Si no tiene a estas personas físicamente cerca de usted, las encontrará en línea. Comunidades FIRE, grupos de inversores, foros. Se necesita una tribu que refuerce el comportamiento en lugar de sabotearlo. Y es necesario aprender a decir no sin justificarse. Cuando un amigo te invita a un viaje caro, no dices que no puedo, porque estoy ahorrando dinero para invertir. Esto abre la puerta al juicio y la presión. Dices que no voy a ir esta vez, y cambias de tema. Ninguna explicación, ninguna justificación. No debes satisfacción sobre tus elecciones financieras a personas que no están construyendo lo que tú estás construyendo. Y aquí viene la parte más difícil. A veces necesitarás alejarte temporalmente de amigos cercanos que se encuentran en una etapa diferente de la vida. No porque no te gusten, sino porque las dinámicas sociales actuales son incompatibles con sus objetivos. Quieren salir todos los fines de semana. Quieres quedarte en casa el 70% de los fines de semana ahorrando dinero. Forzar la convivencia crea fricciones. Te sientes mal diciendo no una y otra vez. Se sienten mal al ser rechazados una y otra vez. La amistad sufre de cualquier forma. A veces la mejor opción es reducir la convivencia durante 3 a 5 años, centrarse en construirla y volver a conectar cuando esté en otra fase. Parece frío, pero es realista, y muchas de las amistades que realmente importan sobrevivirán a la distancia. Los que no sobrevivieron probablemente no eran tan profundos como pensabas. En Bridgewater tenemos un principio que dice que su entorno determina sus resultados más que sus intenciones. Puedes tener todas las intenciones del mundo de acumular riqueza, pero si estás rodeado de gente que lo gasta todo, viaja constantemente y juzga a quienes ahorran, fracasarás. Por tanto, la conservación del medio ambiente no es opcional, es obligatorio para el éxito. La séptima acción es la educación financiera continua como ventaja compuesta. Esta acción consiste en convertir los años de acumulación de los primeros 100,000 en años de educación financiera intensiva. La mayoría de la gente trata estos años como solo un tiempo para ahorrar y esperar. Error brutal. Estos años son su ventana de oportunidad para convertirse en un inversor sofisticado, mientras los errores son baratos. He aquí cómo pensar en ello. Cada libro de finanzas que lee agrega entre 0,5 y 2% de rendimiento anualizado a lo largo de su vida. ¿Cómo? Porque te enseña a evitar un error que te costaría el 3%, o mostrarte una estrategia que genere un porcentaje extra, o le brinda un marco mental que le impide vender por pánico durante una crisis. Todos estos microajustes se combinan entre sí. Si lee 20 libros de finanzas sólidos durante los primeros 5 años, potencialmente agregará entre un 10 y un 20% de retorno total a lo largo del recorrido de inversión. El 20% de $1,000,000 son $200,000. Ganaste $200,000 leyendo libros. ¿Cuál es el retorno de la inversión en esto? Infinito. El marco que recomiendo es un libro por mes relacionado con finanzas, inversiones o economía. 12 libros al año. En 5 años lees 60 libros. Ahora sabes más sobre inversiones que el 95% de la población. Entiendes los ciclos económicos, entiendes la valoración, entiendes la verdadera diversificación, entiendes la psicología del mercado. Entiendes la historia de las crisis. Has desarrollado marcos mentales que te protegen de errores fatales. Y no se trata solo de leer por leer. Necesitas implementar. Después de cada libro, extraes 3 ideas prácticas e implementas al menos una. ¿Has leído sobre diversificación? Implemente un reequilibrio anual en su cartera. ¿Has leído sobre psicología de la inversión? Cree reglas para usted mismo sobre cuándo puede y cuándo no puede vender activos. ¿Has leído sobre la historia de las crisis? Haga una prueba mental de su cartera en 1987, 2008, 2020. El conocimiento sin implementación es entretenimiento. El conocimiento con la implementación es transformación. Y aquí está el bono de educación financiera. Cuando estudias activamente, arruinas menos tu dinero. ¿Por qué? Porque estás intelectualmente comprometido.
No se aburre pensando en el day trading por emoción. Le fascina aprender sobre la asignación de activos. No se siente tentado a involucrarse en un plan para hacerse rico rápidamente. ¿Entiendes por qué no funcionan? La educación te vacuna contra la estupidez financiera. En Bridgewater, esperamos que nuestros analistas junior lean al menos 25 libros técnicos en sus primeros 2 años. No es una sugerencia, es expectativa. Y descubrimos que aquellos que lo toman en serio obtienen un 43% mejor en análisis en los años siguientes, en comparación con aquellos que no lo hacen. Entonces, su séptima acción es comprometerse con un libro de finanzas por mes durante todo el camino hacia 100,000. Si te lleva 7 años, leerás 84 libros. Realmente serás un experto, y sé lo que estás pensando ahora mismo. Estás pensando que todo esto parece posible en el papel, pero ¿qué pasa si tengo una emergencia real? ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo? ¿Qué pasa si la economía entra en recesión? ¿Y si hay otra crisis como la del 2008? Estas objeciones son legítimas, pero también son las excusas que el 90% de la gente utiliza para no empezar nunca o para darse por vencido a mitad del camino. Así que permítanme confrontar cada uno directamente. Si tiene una emergencia real y has seguido la acción 4, tiene respaldo. Absorbes la emergencia sin tocar la inversión. Si no seguiste la acción 4, tendrás que retirar la inversión. Se retrasará unos meses, pero no finaliza el plan. Simplemente recalibra y continúa. Si pierde su trabajo, sus activos invertidos le darán una pista. Si tiene 40,000 invertidos, potencialmente tendrá de 6 a 12 meses de gastos cubiertos, vendiendo gradualmente. Esto le dará tiempo para encontrar un nuevo trabajo sin desesperarse, y cuando lo encuentres, retoma tus aportaciones. Si la economía entra en recesión y el mercado cae un 30%, sus contribuciones mensuales ahora comprarán más unidades por el mismo dinero. Estás comprando en oferta. Históricamente, todos los que continuaron contribuyendo durante las recesiones se hicieron ricos. Todos los que se detuvieron quedaron estancados. Si hay otra crisis como la del 2008, se hace exactamente lo que hizo Marina en la historia que conté. Mantienes las aportaciones, compras el miedo y sales del otro lado con activos multiplicados. La única manera de que la crisis te destruya es si vendes desde abajo. Y solo vendes en el fondo si no entiendes que las crisis son temporales, pero el tiempo en el mercado es permanente. El patrón de todas las objeciones es el mismo. Estás buscando razones para no actuar. Está buscando permiso para posponer. Buscas validación para seguir viviendo como siempre lo has hecho. Y no te voy a dar esa validación, porque sé exactamente dónde termina ese camino. Termina con 50 años, trabajando en un trabajo que odias porque no tienes opción de dejarlo, dependiendo de un salario hasta el último día, ansioso por la jubilación y arrepintiéndote de no haber tomado medidas cuando tenías 28, 32, 37. La diferencia entre alguien que se jubila a los 45 con 2 millones de reales y alguien que trabaja hasta los 65 con 200,000 rara vez es la inteligencia, rara vez la suerte, rara vez la herencia. Es una elección. Es la elección de cruzar los primeros 100,000, cueste lo que cueste. Es la opción de no ampliar el estilo de vida cuando aumentan los ingresos. Es la opción para automatizar el ahorro. Es la elección de estudiar incluso cuando no te apetece. Es la elección de decir no a los amigos. Es la opción de mantener las contribuciones durante una crisis. Todas estas opciones son difíciles. Todos ellos requieren sacrificio. Todos van en contra de tus instintos de gratificación inmediata. Pero la alternativa es peor. La alternativa es que llegues a los 50 y finalmente entiendas todo esto y te des cuenta de que desperdiciaste 25 años que nunca volverán. Y si este contenido te alertó sobre la urgencia matemática de cruzar los primeros 100,000 reales, deja tu me gusta ahora, porque esto ayuda al algoritmo a llevar este mensaje a más personas que se encuentran en la fase inicial de creación de riqueza y necesitan comprender
que los próximos 5 a 7 años definirán los próximos 30 a 40 años de sus vidas. Y si aún no estás registrado, regístrate y activa la campana, porque en los próximos videos desglosaré con extrema profundidad cada una de las 7 acciones que aquí presenté, con ejemplos específicos de implementación, hojas de cálculo, cálculos exactos y estudios de casos reales de brasileños